Queridos hermanos y hermanas, nuevamente con ustedes para poner a vuestra consideración otro tema muy importante que vamos con la gracia de Dios a desarrollarlo y se titula este video El Evangelio y la Divina Voluntad. No juzguéis y no seréis juzgados. Primera parte. Primeramente tomamos la palabra de Dios en el Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículos 1 al 6, sobre este tema. Y dice: No juzguen y no serán juzgados, pues con el juicio con que juzguen serán juzgados, y con la medida con que midan les medirán. ¿Por qué, pues, ves la mota en el ojo de tu hermano y no ves la viga en el tuyo? ¿O cómo dices a tu hermano, deja, sacaré la mota de tu ojo, y se ve una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo, y entonces verás para sacar la mota del ojo de tu hermano. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Como ya es costumbre, vamos a hacer una lectura de lo que le expresa Jesús a María Valtorta en esta colección de 10 volúmenes, el Evangelio como me ha sido revelado, y está en el volumen 3, sección 174, y las páginas son 118 y 119. Y dice el texto, habla Jesús: Mas, sobre todo, sed buenos para con los débiles, no juzguéis para no ser juzgados. Acordaos de que podría llegar el momento en que Dios os recordase: Así juzgaste, por tanto, sabías que estaba mal hecho. Cometiste entonces pecado teniendo conciencia de lo que hacías. Paga ahora tu pena. Eso será el juicio de Dios. La caridad es ya absolución. La caridad es ya absolución. Tened la caridad en vosotros para todos y hacia todo. No os enorgullezcáis por el hecho de que Dios os mantenga en pie con abundantes ayudas. Tratad más bien de subir toda la larga escalera de la perfección y ofreced la ayuda de vuestra mano a los que están cansados, al que no sabe, a quienes se encuentran en las redes de súbitas desilusiones. ¿Por qué observar con tanta atención la pajuela en el ojo de tu hermano, si antes no te preocupas de quitar la viga del tuyo? ¿Cómo puedes decir a tu prójimo, deja que te quite del ojo esta pajuela, cuando te ciega la viga que tienes en el tuyo? No seas hipócrita, hijo. Quítate primero la viga de tu ojo. Solo entonces podrás quitar la pajuela a tu hermano sin malograrlo del todo. No tengáis anticaridad, pero tampoco imprudencia. Os acabo de decir: extended vuestra mano a los que están cansados, a los que no saben, a los que se encuentran en las redes de súbitas desilusiones. Mas si es caridad enseñar a los que no saben, infundir ánimo a los que están cansados, dar nuevas alas a aquellos que por muchas cosas las han quebrantado. Es imprudencia revelar las verdades eternas a los que están infectados de satanismo, que se apoderan de ellas para pasarse por profeta
infiltrarse entre las personas sencillas, corromper, descarriar, ensuciar sacrílegamente las cosas de Dios. Respeto absoluto, saber hablar y callar, saber reflexionar y actuar. Estas son las virtudes del verdadero discípulo para ser prosélitos y servir a Dios. Tenéis una razón. Si sois justos, Dios os dará todas sus luces para guiar aún mejor vuestra razón. Pensad que las verdades eternas son semejantes a perlas, y nunca se ha visto arrojar las perlas a los cerdos, que prefieren las bellotas y una papilla fétida antes que perlas preciosas. Las pisotearían sin piedad, para después, con la furia propia de quien hubiera sido objeto de burla, revolverse contra vosotros, para despedazaros. No deis las cosas santas a los perros. Esto vale para ahora y para el futuro. Bueno, aquí estamos leyendo la última parte de lo que explica Jesús a María Valtorta sobre el versículo 7 del capítulo 7 que estábamos leyendo. Y en el versículo 7 dice, en el mismo versículo 6 dice, no den lo santo a los perros, ni echen sus perlas delante de los puercos, no sea que las hollen con sus patas y revolviéndose contra ustedes les despedacen. Entonces, primeramente, podemos apreciar lo que el Señor nos pide, que tengamos siempre caridad con el prójimo, el amor caridad, porque eso de juzgar es muy nocivo en el hombre y tenemos esa facilidad de juzgar. Y no es otra cosa que un acto de soberbia, porque nos creemos jueces de lo que hacen los demás y puede ser que cometan errores. Sí, pero hay que tener caridad porque tú también tienes errores y no puedes estar criticando, murmurando de las demás personas y juzgando, que es peor, cuando tú también tienes esas debilidades. Por eso Jesús hace una advertencia aquí en estos escritos muy fuertes, porque también vamos a ser juzgados por Dios, así en la medida que hemos juzgado a los demás. En todo esto lo que nos invita es que, viviendo la divina voluntad, vamos a tener esa posibilidad de que Jesús nos va a dar esa gracia, esos atributos divinos que nos permitan tener ese amor, caridad para los demás, para el prójimo. Ser otro Jesús. Jesús, pues, lo que hizo es demostrar con su amor, caridad, todas esas manifestaciones de perdón al mismo verdugo que le estaba crucificando. Cómo pedía a Dios Padre y le decía, perdónales porque no saben lo que hacen. Entonces, lo mismo tendríamos que pedirle esta gracia a Jesús que vive en nosotros, que no juzguemos y más bien perdonar de corazón a aquella persona que nos ha ofendido. Y en la parte final de esta lectura que le da Jesús a María Valtorta en relación a lo que dice que no se debe dar perlas a los puercos, porque ellos prefieren, dice, las bellotas y una papilla fétida antes que perlas preciosas.
las pisotearían sin piedad para después, con la furia propia de quien hubiera sido objeto de burla, revolverse contra vosotros para despedazaros. Entonces, también nos está pidiendo prudencia. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un tesoro, como puede ser como es la palabra de Dios y los escritos de Luisa, son tesoros que a veces la gente, por no estar preparada, no tener los conocimientos suficientes, o porque viven otra realidad, tal vez en el mundo, donde los valores son diferentes a los que Dios habla en la palabra de Dios, en la Biblia y en los escritos dados por Jesús a Luisa Picarreta. Entonces es lo mismo que nada, y más bien puedes exponerte a que te digan que eres un fanático, que no estás en sintonía con la mayoría de la generalidad de los hombres, y que te has vuelto como dicen aquí, por ejemplo, en Ecuador decimos que es un curuchupa, que solamente está hablando de Dios, que va a misa, que lee la palabra de Dios. En México parece que les dicen mochos. En fin, cada país tiene su adjetivo despectivo a aquella persona que está cercana a Dios. Entonces, por eso dice, sean prudentes, porque cuando tú manifiestas la palabra de Dios a personas que no tienen esa aceptación a lo que significa la perla preciosa que es su palabra y sus verdades, entonces sé prudente. Bueno, yo mismo he tenido, les cuento así en toda la intimidad que ustedes me permiten contarles. ¿Cuántos desengaños he tenido, hermanos y hermanas, en mis relaciones con las personas que están en el mundo? Por ejemplo, hace poco nomás, yo tenía arrendado una bodega aquí en Quito a una persona. Y cuando vino a proponerme el arriendo de esta bodega, y vino con unos socios para poner una actividad, y me permití, porque me nació, digamos, desde el fondo de mi corazón hablarles de Dios, porque esta gente pues estaba todavía en el mundo, y les decía, pues si van a hacer este tipo de actividades, pues háganlo haciendo la voluntad de Dios, que el negocio sea límpido, que no procuren hacer ningún daño a sus clientes, etcétera, etcétera. En pocas palabras les hablé de Dios. Y luego vino esta crisis precisamente de la pandemia y todo eso, y se acercó este hombre pues a pedirme que le haga algún descuento. Dije, no hay problema, les voy a hacer un descuento, y es más, voy a exonerarles de que unos 3 meses del pago de arriendo para que ustedes se levanten y sigan con su actividad. Y nuevamente les hablé y les exhorté, dándoles siempre los consejos cristianos. Entonces, pues estos tipos ya vieron, como aquí decimos vulgarmente, por dónde cojea este ingeniero. Este es buenito y hay que aprovecharse. Como dice que es cristiano, pues entonces vamos a abusar de sus enseñanzas. Efectivamente, pues pasó los 3 meses, les hice el descuento y no me pagaban. Y sabía yo que ya tenían su negocio en plena actividad. No 100%, pero sí ya tenían sus entradas, sus ingresos. Y a pesar de que les llamaba a través de mi secretaria, pues ya no quisieron firmar el nuevo contrato, me hicieron problemas. Y tuve que ver a un abogado porque ya no querían de buenas maneras de que me paguen lo que estaba debiendo. No. Y más bien, cuando ya fue nuestro abogado pues ya a ponerles en su orden,
Este tipo pues se había marchado a los Estados Unidos sin pagarme esa deuda que era considerable. Y más bien tuvo la desfachatez de poner en las redes sociales, porque se había ido a Nueva York. Y ahí estaba usufructuando ese dinero que no me pagó y estaba ahí mandando fotos de su paseo por Nueva York, fotos de los grandes edificios como el Empire State, los puentes colgantes sobre el río Hudson. Bueno, todo lo que deslumbra al hombre de hoy, la ciudad de Nueva York. Miren, y me perjudicó. Entonces, como dice aquí el Señor, hay que ser prudente. Si sois justos, Dios os dará todas sus luces para guiar aún mejor vuestra razón. Pensad que las verdades eternas son semejantes a perlas, y nunca se ha visto arrojar las perlas a los cerdos. Y lo mismo habla de que seamos prudentes. Si por ahí puede llegar algún infectado de satanismo y que se las da de profetas, también he caído en eso. Personas que han visto en la librería que publicamos una serie de libros sobre la palabra de Dios, libros espirituales y también libros de profecías. Pero uno de buena fe, al menos cuando yo no conocía del todo la divina voluntad, y estaba buscando cómo servirle al Señor, entonces pues tuve amistades con verdaderos y falsos profetas. Los verdaderos profetas, ¿qué enseñanzas nos dejaron? Como Sandro Gnocchi, por ejemplo, este gran místico italiano. Y otras, por ejemplo, una vidente como Patricia Talbot, de las apariciones del Cajas. ¡Qué instrumento de Dios! Y las profecías que dejó la Virgen María, que ya estamos viviéndolas, se hicieron realidad. Una niña dedicada a Dios y que me honré con su amistad y cómo publicamos algunas obras de lo que la Virgen Santísima le reveló, que ha sido realmente una bendición para la fundación y la librería espiritual. Otra, por ejemplo, Imelda de la Cruz, que fue compañera nuestra de un grupo de oración que teníamos mientras ella vivió aquí en Quito. Otro instrumento impresionante. Y más aún, ver su vida, que vivía el mensaje que le daba Jesús y la Virgen. Una persona muy humilde. Nunca quiso ser protagonista de todo lo que recibía del cielo. Todo lo contrario. Era la persona, más bien si se quiere, un poco vergonzosa. No quería inclusive que estén viniendo al grupo personas como buscando el sensacionalismo, la profecía barata, como se dice. Venían por curiosidad y ella tenía ese criterio inspirado por Dios mismo que no quería que estas personas que vienen por curiosidad, y ahí sí se aplica este refrán, no deis lo santo a los puercos, no deis las perlas preciosas. Entonces, y así, otros instrumentos que me han enriquecido con su amistad y con las profecías que recibieron del cielo y que la Fundación ha tenido el privilegio de publicar los libros
de ellos, entre otros, Nino Sevillano, Antonio de España, etc. Además, queremos mencionar otros videntes que han dado un cambio a nuestra vida, que nos han enriquecido espiritualmente y han sido instrumentos para dejarnos algunas obras que les había dictado el buen Jesús y la Virgen María a estos instrumentos. También nos acordamos de Gustavo Reyes, un vidente joven de México, que tuve la suerte de conocerlo en Huatusco. Él tenía revelaciones de la Santísima Virgen de Guadalupe. Vino al Ecuador y dio aquí muchas charlas, conferencias por medio de la televisión, la radio, la prensa. Igual otros videntes que fueron muy importantes para la Fundación Jesús de la Misericordia, Librería Espiritual, fue María Esperanza, una vidente venezolana que conocí a ella en Finca Betania, lugar donde se aparecía la Virgen Santísima, una gran profeta para estos últimos tiempos. Igual hablaremos de Sandra Boscán, un instrumento muy importante, ella de Caracas. También estamos recordándonos de otro instrumento de aquí, de Ecuador, Javier, un joven que también recibió del cielo revelaciones del Señor y la Virgen Santísima. Un joven brillante, de muchas cualidades, aunque después fue perseguido. Él nos dejó huellas imborrables en nuestra vida espiritual. Recuerdo una vez que el Señor le dictó al pequeño grupo que formábamos aquí en Quito unas cartas, y cuando yo leí esa carta personal para cada uno de nosotros, me quedé impactado, porque ahí Jesús me hablaba de mi vida, lo que había sido mi vida, lo que debe ser mi vida, unas enseñanzas extraordinarias y cosas y hechos que Él no sabía. Él no sabía de mi vida íntima y de mi familia. Pues en esa carta me dijo todo el Señor. Y ahí comprobé una vez más la veracidad de este instrumento. También de Él recibimos algunos mensajes del Señor y la Virgen que lo hemos publicado en la Fundación. En fin, les digo que el Señor ha sido muy generoso conmigo y con la Fundación y la Librería Espiritual, pues estos instrumentos nos permitieron editar algunas obras que han sido realmente, por su contenido profético y espiritual, un aporte muy valioso para la Fundación. Pero también ha habido otros instrumentos que fingían ser profetas y les brindé mi amistad. Sí, pero después, pasado el tiempo, me fui dando cuenta de que no era de Dios lo que me decía. Entonces, por eso digo, hay que ser muy prudentes y tomar el atributo de la sabiduría divina. Si ya vives la divina voluntad, entonces ya te das cuenta de quién es el verdadero profeta y cuál es el falso profeta. Por eso digo, ya fue de cuando pude tener estos discernimientos, cuando ya tuve acceso sobre todo a las verdades dadas por Jesús a Luisa Picarreta. Entonces yo más bien pedía por estos profetas falsos y prácticamente se acabó toda relación
de ser la libre instrumento para publicar alguna profecía falsa. Cortamos, y por eso le digo cuánto significa tener la asistencia del Espíritu Santo, la sabiduría divina para poder discernir y ver a quién podemos entregar estos tesoros, porque hay mucho fingimiento, mucha hipocresía. Eso hicieron los falsos profetas. Hay que tener mucho cuidado ahora que pululan por cientos en el mundo, sobre todo en Internet. Bien, entonces ahora con esto vamos a leer los escritos de Luisa sobre este tema de no juzguéis y no seréis juzgados, para lo cual vamos a tomar del volumen 8, 30 de enero de 1909. 30 de enero de 1909. Y el texto dice lo siguiente. Luisa dice, continuando en mi habitual estado, me he encontrado fuera de mí misma y me parecía ver a un alma del purgatorio que yo conocía y le he dicho, dime, ¿cómo estoy ante Dios? Temo tanto, especialmente por el estado en el que me encuentro. Ella me ha dicho, habla el alma del purgatorio. Se necesita poco para saber si estás bien o mal. Si tú aprecias el sufrir, estás bien. Si no lo aprecias, estás mal. Porque quien aprecia el sufrir, aprecia a Dios. Y apreciándolo, no puede nunca desagradarlo. Pues las cosas que se aprecian, se estiman y se custodian con cuidado, más que a sí mismo. Y puede ser posible que uno se quiera mal a sí mismo. Así pues, es imposible que apreciando a Dios lo puedas desagradar. Qué enseñanza de esta almita del purgatorio. Claro, ella también que está ya en el purgatorio padeciendo, que se está purificando y espera pronto ya salir al encuentro ya de los bienaventurados en el cielo. Y como son mendigos, ahí están esperando nuestras oraciones porque por sí mismos no pueden hacer nada en bien de ellas, pero sí pueden hacer bien a los demás, a las demás almas que estamos todavía en este valle de lágrimas, los viadores. ¿Por qué digo esto? Porque en las revelaciones privadas, ¿cuántas veces nos manifiestan estas almitas del purgatorio? Que si nosotros oramos por ellas, para que pronto sean purificadas y salgan al cielo, ellas también ofrecen su sufrimiento para que nosotros también seamos bendecidos por Dios. Entonces, ese acto, esa caridad que hacemos por las almas del purgatorio también se revierta. Primero en alegría de Dios, porque ya con nuestro sufrimiento, ofrecido con amor y unidos a los padecimientos de Cristo, vamos a ser instrumentos para que pronto salgan esas almas, y será una alegría para el cielo, para Dios, para la Virgen. Y a cambio también vamos a recibir muchas gracias en esta vida por la intercesión de las benditas almas del purgatorio, que ellos sí, ese sufrimiento le ofrecen por nosotros. Entonces, todo sufrimiento debe ser una ofrenda de amor a Dios, y no todo lo contrario, porque lo que nosotros más pedimos es que no suframos. Entonces, sí, podemos pasar una vida tranquila, pero ¿qué mérito tienes? ¿Qué estás de bien haciendo?
viviendo cómodamente, tranquilamente, con salud, con medios económicos, que no te falta nada. Una vida de animalito, pero sin mérito. Cambia el sufrimiento, hecho con amor a Dios, es un sufrimiento que le agrada, porque así nos dio ejemplo el Señor, que con el sufrimiento de Él fuimos redimidos y salvados. Continúa Luisa y dice, después de esto, el bendito Jesús ha venido y me ha dicho, hija mía, las criaturas casi en todos los eventos que les suceden van repitiendo y diciendo siempre, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué esta enfermedad? ¿Por qué este estado de ánimo? ¿Por qué este castigo? Y muchísimos otros por qué. La respuesta del por qué no está escrita en la tierra, sino en el cielo. Y allá la leerán todos. Repito, la respuesta del por qué no está escrita en la tierra, sino en el cielo. Y allá la leerán todos. ¿Sabes tú qué cosa es el por qué? Es el egoísmo que da alimento continuo al amor propio. Claro. ¿Cuántas veces estamos diciendo, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué se murió mi hijo? ¿Por qué se murió mi esposo, mi esposa? ¿Por qué no me salió este negocio? ¿Por qué este sufrimiento de estas personas que no tienen qué comer, están en las favelas? No hay Dios, porque Dios dice que es amor y misericordia. Y miren, muchos reniegan de la fe por ese ¿por qué? Porque estamos juzgando a un Dios. Aquí no solamente es jugar al prójimo, sino juzgando a Dios. Y eso no es cristiano. Nosotros, pues, somos testigos de muchas cosas que pasan en el mundo. Pero Él no dejó así el mundo, ni provocó toda esta injusticia, por ejemplo, de la miseria humana, hablando en un aspecto social. No, es la injusticia del hombre, porque por su ignorancia no ha sido capaz de asimilar estas verdades, de conocer la palabra de Dios. Y cuánta gente pudiendo hacer el bien, se encierra en sí mismo y no comparte los talentos, los bienes que le ha dado un buen Dios, un providente Dios. Cree que solamente eres el que tiene derecho a disfrutar todos esos bienes. Eres un egoísta, un avaro. Y por eso condena el Señor esta actitud de los avaros, como en la parábola del rico Epulón y el Lázaro. Entonces, por eso vemos tanta injusticia, pero el Señor no es causante de esto. Y ahí la evangelización al mismo rico, como Zaqueo fue evangelizado por Jesús directamente, y cómo él se dio cuenta de que era un hombre egoísta, que acumuló muchos bienes para sí mismo, pero cuando le evangeliza a Jesús, da la mitad a los pobres y al que ha perjudicado 4 veces. Esa actitud de Jesús debemos tener nosotros y no estar diciendo, ¿por qué hay pobreza? ¿Por qué hay esta situación de la pandemia mismo? ¿Por qué hay tanta enfermedad? ¿Dónde está Dios? Dios permite esta purificación para sacar un bien mayor, porque el hombre ha sido el causante de esta pandemia, no Dios. Él lo permite, pero parece más sacar un bien para que tú ya dejes de estar tras del ídolo falso que es la salud. Porque todos tenemos que morir un día u otro, cualquiera, todos tenemos que morir. Pero ahora la idolatría es a la salud y entonces buscan desesperadamente aislarse, vacunarse y tantas cosas humanas. Y a veces ni resultan, como en algunos países, ¿no?, que tienen gran porcentaje de vacunados y la pandemia y el contagio sigue. No, hay que vacunarse contra el contagio del pecado. Eso es el peor virus que tenemos,
Y es el causante de todos los malos, de todos los males, y de los malos también. Entonces, por eso, no hay que cuestionarle a Dios, más bien cuestionarse uno mismo de que yo soy el causante, porque no tengo la sabiduría para buscar esa solución temporal en ese Dios misericordioso, en ese Dios providente. Si tú cambias, vas a ver que no es ese Dios injusto como lo juzgas. Entonces dice Jesús, repito, ¿sabes tú qué cosa es el porqué? Es el egoísmo que da alimento continuo al amor propio. ¿Y sabes tú dónde fue creado el porqué? En el infierno. ¿Quién fue el primero en pronunciarlo? Un demonio. Los efectos que produjo el primer porqué fueron la pérdida de la inocencia en el mismo Edén, la guerra de las pasiones implacables, la ruina de muchas almas y todos los males de la vida. La pérdida de la inocencia. Claro. El demonio le tentó a Eva. ¿Por qué ustedes no pueden tener hijos si los animales tienen descendencia? Ustedes no, siendo los más importantes de la creación. Y Eva, llena qué sé yo, de curiosidad y más aún de soberbia cuando dijo que serán como dioses, cayó. ¿Por qué no comer este árbol, este fruto del árbol prohibido? ¿Por qué yo no? ¿Y por qué no puedo tener hijos como los animales? Sí, fuimos creados para tener hijos. Creced y multiplicaos, dijo Jesús, y por eso nos dio todos los elementos, los órganos masculinos y femeninos para esto. Pero en la forma que Él quería que nosotros tuviéramos esa descendencia con la bendición de Dios y no con la concupiscencia nacida de la pasión, pero equivocada, para perder lo que Dios les había dado primero en Adán, ¿no? Sobre todo en Adán, la voluntad divina y la vida divina. Perdieron la inocencia, sobre todo Adán, repito, porque Eva pues no vivía la divina voluntad. Adán sí, él sí vivía y los primeros actos lo hizo en el divino querer, pero perdió toda esa gracia sobrenatural que le dio como regalo la voluntad divina y la vida divina. Y todo se vino abajo por un porqué. ¿Por qué no podemos también nosotros tener lo que tienen los animales? ¿Por qué no comer ese fruto prohibido para ser como dioses? Ahí están las consecuencias del porqué. Y luego la pasión ya con Caín y Abel, cuando ya nacieron sus dos hijos, igualmente. El asesinato de Caín a Abel, porque ya el hombre perdió esos dones sobrenaturales que Dios había creado en el hombre. Ya Adán no lo pudo heredar a Caín y Abel lo que no tenía, ya no tenía que darles, perdió lo mejor. Por eso vino las pasiones. Continúa Jesús y dice, la historia del porqué es muy larga, hasta decirte que no hay mal en el mundo que no tenga el sello del porqué. El porqué es la destrucción de la sabiduría divina en las almas. Claro, perdemos la sabiduría pues, cuando estamos cuestionándoles a un Dios de lo que Él hace en nuestra vida y que permite muchas cosas, pero por algo bueno. ¿Sabes tú dónde quedará sepultado el porqué? En el infierno, para dejar a todos los condenados inquietos, in eterno, sin darles jamás paz.
el arte y el oficio del porqué es guerrear a las almas sin darles nunca tregua. La respuesta del porqué no está escrita en la tierra, sino en el cielo, y allá la leerán todas. Sí, allá, en la eternidad, vamos a darnos cuenta, ya sin ese velo que tenemos nosotros los humanos en esta tierra, porque nos falta la sabiduría. Por eso nuestro intelecto es tan pobre, tan limitado, que nos desemboca en esta expresión del porqué. Y repito, le cuestionamos a todo un Dios bueno, amoroso y misericordioso, y no aceptamos el sufrimiento que Él permite por un bien. Algún problema que estás pasando lo está permitiendo, pero para eso, si tú acudes a la sabiduría divina, vas a tener la solución. Si estás pasando una enfermedad, no le cuestiones al Señor. Está permitiendo por algo. Si alguien ha muerto, a un ser querido con esta pandemia, por ejemplo, no le juzgues al Señor, al decirle que tú eres el que ha permitido esa muerte. No, puede haber inclusive negligencias, mala práctica médica, y tantas razones que solamente en el cielo veremos qué pasó con esa muerte, qué pasó con esa enfermedad. Solamente eso, pero nunca le cuestionemos a Dios. Por eso dice, fue escrito en el infierno el porqué. Sí, porque si leemos las revelaciones privadas sobre la caída de Luzbel, ese arcángel bellísimo, lleno de luz bella, Luzbel, y cuando ya se enteró de la humanidad de Jesús, y más aún cuando supo que iba a encarnarse aquí en la tierra, se iba a encarnar Jesús en el vientre purísimo de la Virgen María, una mujer humana. Entonces vino el cuestionamiento, ¿por qué Jesús no se angelizó para que sea verdadero Dios y verdadero ángel? El primer cuestionamiento. Y encima que nazca de una humana y una mujer humana, cuando yo soy la luz bella. No, yo soy espíritu puro y estoy sobre la humanidad sin darse cuenta de que Jesús era verdadero Dios y verdadero hombre desde toda la eternidad. Y en el tiempo iba precisamente a ser concebido en el seno purísimo de una persona humana, pero sacrosanta, que vivió la divina voluntad desde su inmaculada concepción y que también recibió por gracia la maternidad divina para dar a luz a ese Jesús aquí en la tierra, verdadero Dios y verdadero hombre. Esa es nuestra madre. Pero Luzbel dijo, ¿por qué? ¿Por qué? Ahí está otra vez. ¿Por qué no se angelizó? Cuestionándole el plan divino. Y por eso se creó su propio infierno. Y asimismo, como en el cielo conoceremos las verdades del por qué tantos acontecimientos que hemos vivido en la vida, y que ahí recién nos vamos a enterar la razón que tuvo Jesús para permitir lo que te pasó, aunque sea una situación dolorosa. Claro, ¿cuántos santos están en el cielo después de haber pasado muchas peripecias dolorosas en la vida, pero que eso les llevaron con ese sufrimiento y la renuncia al pecado a la salvación eterna? Pero, como digo, lo que nos falta es humildad.
humildad para no juzgar a Dios, porque somos así, gusanitos. No sabemos nada delante de la sabiduría divina. Y no juzgar al hombre aquí en la tierra, no juzgar. ¿Por qué? Porque si estás juzgando, te vuelves en juez, a cuestionar lo que hacen los demás, a cuestionar sus fallas. Sí, todos fallamos, pero no seas soberbio juzgando a los demás. Ahora mismo, como se ve en las redes sociales, en internet, en la televisión, mucha gente que no vive la palabra de Dios, este mandamiento, no juzguéis y no seréis juzgados. Y esas críticas al Santo Padre, al Papa Francisco, es impresionante la cantidad de gente que le juzga al vicario de Cristo, al enviado por Dios, y comienzan con sus críticas y sus murmuraciones y juzgándole. Se creen jueces ya y establecen sentencias ya. Se hacen abogados, acusadores y jueces. No. Si alguna falla humana que puede tener el Papa Francisco, ¿quiénes somos para criticar y murmurar sobre él? Oremos. Esa es nuestra misión, como le dice Jesús a Antonio. Sí, Antonio, vamos a publicar los últimos volúmenes de Confidencias, y ahí clarísimo explica Jesús que Papa Francisco está rodeado por una jauría de lobos, de la masonería, de los comunistas. Y entonces le hacen meter la pata, entre comillas. Y a veces manipulan lo que él dice. Todo es de ese entorno que tiene ahí, y por eso el mismo Papa Benedicto renunció a su papado cuando se vio rodeado de estos lobos que querían despedazarle. Entonces, como digo, oremos por el Papa, oremos por aquellas personas que nos ofenden y tengamos la misma actitud de Cristo. El perdón incondicional y el amor sobre todo, el amor. El amor perdona muchas cosas, muchos errores, el amor. Vivamos lo que nos dice el mismo Jesús. Amaos los unos a los otros, como yo los he amado. O como yo los amo, más bien, porque siempre el amor es presente. Entonces ya cuando estás con Jesús viviendo la divina voluntad, ya vas a tener esas actitudes de Jesús, el temperamento de Él. Ya no vas a juzgar y a tener con amor la capacidad de perdonar al prójimo que te ha ofrecido, al prójimo. Y el prójimo muchas veces es despreciado, es murmurado, y eso pasa en nuestra propia familia, los próximos a nosotros. Y no. Entonces, es una oportunidad para practicar esto de no juzgar, comenzando por nuestra familia. No juzgar a las autoridades que Dios nos ha dado a través del Vicario de Cristo, como es el Papa Francisco. Y en fin, cuántas oportunidades nos da el mundo para perdonar, porque estamos rodeados de hombres y mujeres, todos humanos con limitaciones. Entonces, por eso, repito, es necesario conocer estas verdades para que vaya Jesús modelando tu vida, cambiando tus modos humanos y cambiándolo en modos divinos y teniendo una actitud de la que tuvo Jesús con sus apóstoles, que eran los más próximos.
qué caridad para Judas. Y no estuvo, este Judas me va a traicionar, este Judas es un miserable, este Judas es así asado. Aunque lo dijo alguna vez, está en el Evangelio, que le iba a traicionar. Pero sin embargo, a pesar de que sabía, no estuvo prevenido para tratarle mal. Eso es otra cosa que debemos apreciar en Jesús. Más bien fue a uno de los apóstoles que más amó, y según lo explica María Valtorta, inclusive más que a San Juan, porque en el Evangelio pues, nos dice que fue el preferido por Jesús, porque le amaba más, ¿no? Ahí nos revela que por este Judas, sabiendo que se iba a condenar, precisamente le dio más amor. Hasta por eso le lavó los pies en la última cena y le dijo, hijito, no te vayas al infierno. Eso es Jesús. Y así nosotros debemos tener esa actitud de lavar los pies al que te ha ofendido, al que te ha traicionado, al que se fue con otra persona, qué sé yo, al que te humilló, al que te perjudicó. Hazle un bien, como el Papa Juan Pablo II, a ese que le quiso asesinar, disparándole un 13 de mayo, y solamente la intercesión de la Virgen le salvó la vida. Y sin embargo, cuando ya se recuperó, fue el Papa Juan Pablo II a la prisión de este Aliaca, ese turco comunista que quiso acabar con la vida de Juan Pablo II, a perdonarle y a oír su confesión, su pecado. Qué lindo eso, nos falta muchísimo. Por eso pidámosle a Jesús que nos dé sus mismos sentimientos y también a nuestra Madre Santísima, la que no condenaba, la que no juzgaba, todo lo guardaba en su corazón, dice la palabra de Dios, todo lo guardaba en su corazón. Así como ella debemos ser cuando alguien nos ofenda, cuando veamos un escándalo, cuando haya alguna falla humana del Papa, guardemos en nuestro corazón ese error. ¿Para qué? Para dentro del corazón, junto con Jesús y María, orar al Padre Dios para que venga la gracia de la sabiduría, del amor a los pobres como lo tiene, ¿no? Y toda esa evangelización que realiza, que es maravillosa. Oír las homilías del Papa es algo hermoso, ¿no? Entonces pedir que le dé la fortaleza y la gracia. No por nada pidió él, oren por mí en cada entrevista que lo hacía o en cada encuentro con la multitud, oren por mí. Esa es nuestra misión. Esa es nuestra misión que debemos aplicarlo si somos verdaderamente cristianos. Y en general, perdonar a todo el que nos ha ofendido y orar por esa persona para que cambie de vida si está equivocado. Queridos hermanos y hermanas, ha sido un gusto compartir este video muy importante del tema No juzguéis y no seréis juzgados. Hasta pronto, si Dios quiere.